Hola chicos, buenos días. Buenos días, Jeff. Vamos a darle un minutito a ver si se conecta pues el resto. Sale pues. Bueno, pues buenos días a todos. Eh, Creo que todavía nos acostumbramos a despertarnos temprano, pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con la materia de prefabricados y conservación. ¿Vale? Ah, 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 ah. Mm, mm,
Muy bien. Bien, vamos a empezar con esta parte que nos habla como de la microbiología de los alimentos. Específicamente también vamos a ver un poco sobre lo que es microbiología como tal. ¿Sale? Bien, ok. Recuerden que yo les había dicho que vamos a, o bueno, tienen que hacer ustedes una reseña crítica, justamente de lo que es si es verdad o no es verdad, o cuál es su opinión respecto a los alimentos prefabricados, ¿no? Ahorita vamos a ver una pequeña introducción, ¿sale? Un pequeño preámbulo como tal de la descripción de lo que es la microbiología. Como tal, la microbiología vamos a entender que está directamente encaminada em, con lo que es directamente los microorganismos. Y obviamente los microorganismos juegan un papel fundamental dentro de los alimentos procesados y pues bueno, todo esto va en conjunto, ¿sale? Bien, entonces como introducción tenemos que nos dice lo siguiente. Como introducción nos dice lo siguiente. Tenemos que los microorganismos son utilizados para obtener una gran variedad de alimentos. Son causa de su deterioro y pueden provocar enfermedad en el hombre. Producir, distribuir y consumir alimentos de buena calidad sanitaria, en este caso crudos, preparados para consumo inmediato o procesado, forman parte de los intereses de cualquier comunidad. Este objetivo se satisface en relación directa con el desarrollo social, económico y cultural del país. Diversas circunstancias han hecho necesario el control microbiológico de los alimentos. En el aumento del comercio internacional de estos productos, es posible riesgo derivado del empleo de nuevas técnicas en su producción en masa, su rápida y amplia distribución y el consumo en ciertas áreas o países de alimentos procedentes de zonas en las que prevalecen las enfermedades entéricas. La presencia de microorganismos en los alimentos no significa necesariamente un peligro para el consumidor o una calidad inferior de estos productos. Si se exceptúa el número reducido de productos esterilizados, cada bocado de alimentos contiene levaduras inocuas, mohos, bacterias y otros microorganismos. La mayoría o la mayor parte de estos alimentos, perdón, la mayor parte de estos alimentos se convierten potencialmente en patógenos para el consumidor después de que han sido violados los principios de higiene, limpieza y desinfección durante el proceso de elaboración, transporte y conservación. Si los alimentos han estado sometidos a condiciones que pudieran haber permitido la llegada a los mismos y o la multiplicación de agentes infecciosos o toxígenos, pueden constituir un vehículo de transmisión de enfermedades, tales como la salmonelosis o la intoxicación estafilocóxica. Una deficiente calidad sanitaria en los alimentos se traduce en daños de variedad naturaleza para las poblaciones implicadas. Los daños incluyen presentación de enfermedades, gastos de atención médica, eh, monoscabo de la calidad de vida, pérdidas económicas por deterioro de los alimentos, daño al turismo y causa de muerte.
Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen un problema de salud pública más extendido en el mundo actual. ¿Sale? Bien, entonces vamos a tener como preámbulo de esta parte de, pues, de la microbiología, y en este caso de lo que son específicamente los microorganismos. Vamos a entender que a nivel mundial los microorganismos juegan un papel importante en todos los aspectos. En este caso, hablando específicamente de la microbiología de los alimentos o la aplicación microbiológica dentro de los alimentos, juega un papel muy importante, dado que la mayoría, todos o si no es que la mayoría de los alimentos procesados y que tanto como son nacionales como internacionales, tienen microorganismos o desarrollan microorganismos. En este caso pueden tenerlos a partir de la conversión al producto, ajá, es decir, que forman parte del producto, o se pueden encontrar dados a la manipulación, se pueden encontrar dados a la manipulación de los mismos, al no correcto, aquí hay una parte importante, aquí está, nos dice que la mayor parte de los alimentos se convierten potencialmente en patógenos para el consumidor después de que han sido violados los principios de higiene, limpieza, desinfección durante el proceso de elaboración, transporte y conservación. ¿Sale? Vamos a tener que entonces los microorganismos, patógenos principalmente, los vamos a encontrar dadas estas circunstancias. Higiene, limpieza, desinfección en los procesos, transporte y la conservación. Ahora, aunque no lo creamos nosotros a veces, toda esta parte del transporte juega un papel muy, muy importante. Em, Cabe mencionar que hace tiempo, cuando creo que yo les di química de los elementos uno, no me acuerdo, yo les mencionaba un factor importante que significaba cadena de frío. ¿Sale? En este caso, cuando hablamos de transportación y hablamos de alimentos procesados, es importante mencionar la famosísima cadena de frío. ¿Sale? Entonces, la cadena de frío va a ser un factor importantísimo para que no se produzcan microorganismos patógenos dentro de los alimentos. Eso es uno. Otra, también el punto de transporte, bueno, a veces no tiene que ver directamente con, ¿cómo se le llama? Pues con factores directamente que tienen que ver con la temperatura, ¿no? A lo mejor con cámaras frigoríficas en los camiones y cosas de ese tipo. Sino también tiene que ver con las condiciones de transporte que tienen los alimentos. Por ejemplo, existen, no sé, transportadores de carne, y lo voy a decir abiertamente, existen transportadores de carne que no son muy higiénicos, por ejemplo, en sus instalaciones de sus camionetas, pudiendo existir plagas dentro de las mismas. Esa es una. Ajá. La otra es que, por ejemplo, no son cuidadosos al momento de la transportación de los alimentos. En este caso, si hablamos de productos enlatados, hay muchos transportadores o muchas empresas de transportación que eso no les importa. Y amontonan y se les cae y vuelven a levantarlos y se golpean y bla, bla, bla. Y tomemos en cuenta que el golpeo de las latas puede producir hasta este punto también una contaminación patógena. ¿Vale? Bueno, entre algunos tantos ejemplos que pueden existir en todo esto, solo es como un preámbulo de lo que podemos encontrar. ¿Sale? Y finalmente quiero resaltar lo que dice este texto al final, donde nos dice que según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen el problema de salud pública más extendido en el mundo actual. ¿Sale? Aparentemente no, pero realmente sí tiene que ver mucho el buen cuidado, el buen manejo de los alimentos, porque constituyen una de las principales o de los principales indicadores de enfermedades a nivel mundial. Bien, vamos con otro punto importante que le vamos a llamar generalidades de la microbiología. En este caso, en esta parte de generalidades de la microbiología, vamos a encontrar datos relevantes y datos importantes que tienen que ver con el inicio como tal de la microbiología. Y bueno, es lo siguiente. Tenemos que se sabe que los microorganismos
se originaron hace aproximadamente 4.000 millones de años. Mas, sin embargo, la microbiología es realmente una ciencia joven, lo que está relacionado con el hecho de que se dedica al estudio de seres no vistos a simple vista. Así tenemos que los primeros microorganismos se observaron hace 300 años y sin embargo pasaron unos 200 años hasta que se reconoció su importancia. Tenemos entonces que la existencia, perdón, de los microorganismos no se conoció hasta la invención del microscopio, siendo el holandés Anthony van Leeuwenhoek, está medio raro su apellido, quien realizó las primeras observaciones de los microorganismos y los describió en detalle en 1684, a los cuales denominó animáculos. Sin embargo, estas observaciones no condujeron a ninguna investigación acerca de las posibles actividades de los microorganismos, ni como agentes de fermentaciones, ni de enfermedades infecciosas, ya que el desarrollo de la química y de la medicina era demasiado primitivo. Es decir, la primera persona que descubrió, el holandés Anthony, con apellido largo, quien descubrió como tal el microscopio o como tal los microorganismos llamados animáculos, no le dio como la importancia de vida. Es decir, no existía como un antecedente, no existía esta curiosidad por saber qué eran estos animáculos. Simplemente no les dieron importancia, dijeron, ah, ok, pues existen los microorganismos y órale, qué chido, qué bueno, y hasta ahí, ¿no? Y como nos dice aquí, entonces no le dieron la importancia de vida, únicamente dijeron, pues bueno, dado que a lo mejor nuestro desarrollo tecnológico o la importancia de querer saber qué es lo que está sucediendo en el cuerpo o qué ocasionan estos organismos en el cuerpo, pues simplemente lo dejaron de lado y pues no, no quisieron como seguir más investigando más al respecto. Ok, tenemos entonces que es de tener en cuenta que desde la prehistoria los hombres utilizan con provecho las fermentaciones. El pan fermentado se conoce desde hace varios miles de años. Desde la antigüedad, el hombre recurría a la fermentación para fabricar bebidas alcohólicas. Al preparar el pan, el vino, la cerveza o el sake, los egipcios, los sumerios y todas las personas hasta mediados del siglo XIX empleaban sin saberlo. Eh, y de una manera empírica una familia de agentes biológicos muy originales, que en este caso son las levaduras, quienes realizan la fermentación alcohólica, cuyo papel como agentes fermentadores no fue reconocido hasta 1856 por Louis Pasteur, quien demostró que las células viables de levaduras causan fermentación en condiciones anaeróbicas. Durante dicha fermentación, el azúcar presente en el mosto es convertido principalmente en etanol y en CO2. Sus ilustraciones claramente muestran auténticas levaduras vínicas y en sus escritos él las diferenciaba claramente de otros componentes. ¿Sale? Entonces vamos a ver que a pesar de que ya era muy utilizado o muy utilizada la fermentación en épocas antiguas, pues realmente ellos no sabían qué era lo que estaban haciendo. Simplemente lo usaban porque les daba resultados, ¿no? Ellos decían, ah, ok, pues vamos a utilizarlo porque pues puedo convertir esta bebida en otra o puedo a lo mejor hacer que el pan tenga mejor textura, mejor vista, entre algunas otras cosas, sin saber que en realidad estaban llegando a un punto de fermentación y sin saber en realidad qué es lo que estaba pasando dentro del producto, que en este caso es la conversión del etanol, que en este caso vamos a llamar lo que es un alcohol, y la producción de CO2, que en este caso es un gas, ¿sale? Entonces vamos a tener que cuando existe una fermentación, vamos a tener estas dos principales reacciones. Número uno, la obtención de alcohol y número dos, la obtención de un gas llamado CO2, que es lo principal que vamos a encontrar y en este caso, pues que fue reconocido y descubierto por Louis Pasteur en 1856.
Tenemos entonces que a Pasteur también se le reconoce por haber resuelto el problema de los fracasos con las fermentaciones de alcohol, definiendo nuevos procedimientos para la conservación y envejecimiento y un método para aumentar la calidad de la conservación de los vinos, el cual consiste en calentarlos a una temperatura de 68 grados centígrados durante 10 minutos y después enfriarlos rápidamente. Esta técnica ha venido a ser conocida como pasteurización y es ahora ampliamente utilizada en el tratamiento de la leche. ¿Sale? Entonces vamos a tener que este factor de gran importancia o esta técnica de gran importancia hasta hoy en día se sigue utilizando en la mayoría de los productos pues que están a la venta al público, ¿sale? La mayoría de los productos envasados, la mayoría de los productos envasados vamos a llamarlos que están en frascos, vamos a llamar que están a lo mejor en contenedores de PET, entre algunos otros. La mayoría vienen directamente pues ya de las empresas con este factor o con esta modificación que es la pasteurización. ¿Sale? Entonces vamos a tener que esta pasteurización lo único que va a hacer es aumentar el tiempo de la conservación del producto. Es por eso que, por ejemplo, los jugos, vamos a llamarlos Jumex o los del Valle, la mayoría, o si no es que todos, vienen pasteurizados. Entonces, el por qué la pasteurización, ustedes pueden decir, ah, pues a lo mejor este jugo dura mucho porque pues este es de vidrio y a lo mejor viene al vacío, ¿no? Ok, sí viene al vacío, pero también tiene por detrás un proceso de pasteurización. Y este proceso de pasteurización le va a permitir tener un tiempo de vida aún más largo. Es decir, regularmente caducan, si no abres un jugo de vidrio con tapita esa que tiene vacío, yo creo que el tiempo de vida más o menos de un jugo de ese tipo es cerca de 8 o 9 meses. O sea, es bastante largo porque ahora sí que vamos a decir esto. Una vez que se produce el producto, se somete al proceso de pasteurización. Una vez que se somete al proceso de pasteurización, tiene un tiempo de vida de almacén. Regularmente, según el stock que maneje la empresa, pero como producen en masa, regularmente tienen un mes más o menos de almacenamiento dentro de lo que es la empresa. A eso, súmenle, les decía, un tiempo de almacenamiento de lo que es la empresa. A eso súmenle el tiempo que lleva en ser repartido, por ejemplo, en las tiendas, y a eso súmenle el tiempo que tiene en almacén de la tienda, porque hay tiendas que tienen como su stock, y entonces llevan su proceso de qué jugos tienen que salir primero, ya sabes, primeras entradas, primeras salidas, etcétera. Entonces, regularmente, a veces un jugo en tienda puede durar hasta mes o 2 meses. Y una vez que tú lo compras, pues bueno, el jugo si no lo destapas y lo mantienes a temperatura ambiente, te puede durar hasta 4 meses, 5 meses aproximadamente. Todo va a depender del tipo de jugo. Y entonces todo esto es gracias a la famosísima pasteurización. ¿Vale? Bueno, tenemos entonces que otro aspecto histórico importante fue el realizado por Makhno en 1888, o bueno, de 1888 a 1916, quien estudió los mecanismos de las enfermedades infecciosas, haciendo valiosos aportes al desarrollo microbiológico. Un acontecimiento relevante en el desarrollo histórico de la microbiología es el descubrimiento de la función de los microorganismos como causantes de enfermedades. Ya en 1546, Girolamo Fracastoro había sugerido que las enfermedades podían deberse a organismos tan pequeños que no podían verse y que eran transmitidos de una persona a otra. Lo que no estuvo descubierto hasta que a través del estudio del carbunco, infección grave de los animales domésticos que es transmitible al hombre, se llegó a la demostración concluyente de que la causa bacteriana o etiología del carbunco por Robert Koch en 1876, un médico rural alemán,
donde nos dice que Koch empezó a estudiar el mundo microbiano cuando recibió como obsequio un microscopio, y fue él que anunció haber encontrado la bacteria del carbunco, en este caso que es el Bacillus atraxis, y posteriormente él y sus colaboradores descubrieron las bacterias que causan la tuberculosis y el cólera. Entonces vamos a tener que fue por curiosidad, o sea, al final de cuentas no fue porque les dijeron así como de, híjoles, pues tu chamba es observar el microorganismo y pues ponle un nombre y pues checa qué es lo que causa, ¿no? No, la verdad es que no, aquí todo fue como por mera curiosidad, por saber qué es lo que estaba pasando, o sea, hombre tan curioso, en este caso, que dijo, híjole, pues tengo que ver qué es lo que está pasando con esta enfermedad llamada carbunco, ¿no? Y a partir de ello empezó a observar los microorganismos, empezó a ver cuál era su comportamiento o qué causas tenían dentro del cuerpo humano, ¿sale? Tenemos entonces que esta serie de experimentos se ajustaban a los criterios necesarios para poder establecer la relación causal entre organismo específico y una enfermedad específica. Criterios que se conocen como los postulados de Koch, de los cuales se hablará, bueno, veremos posteriormente porque es necesario tomar en cuenta en este tema de lo que son los microorganismos y la microbiología, dado que es como Koch tiene uno de los apuntes más importantes o de las aportaciones más importantes en el mundo de los microorganismos, dado que Koch habla o tiene un postulado acerca de las enfermedades microbiológicas o en este caso de los organismos. Y a partir de estos postulados, obviamente hubo o fue el parteaguas como tal para que médicos más adelante pudieran delimitar o pudieran descubrir nuevos microorganismos o seguir sobre la línea de investigación de los ya conocidos a partir de los postulados o de las investigaciones de Koch. ¿Sale? Entonces tenemos que este trabajo sobre el carbunco condujo rápidamente a la edad de oro de la bacteriología. En 25 años, la mayoría de los agentes bacterianos de las principales enfermedades humanas habían sido descubiertos y descritos. ¿Sale? Entonces, a partir de la curiosidad de Koch, a partir de que Koch dice, ok, estos microorganismos funcionan así, otras personas se unen a este tipo de investigaciones y por lo tanto, estas investigaciones arrojan justamente lo que nos dice aquí, nos arroja la edad de oro como tal de lo que es la bacteriología, porque hubo tanta curiosidad de querer saber qué es lo que estaba pasando, hubo tanta curiosidad por parte de médicos o de algunos científicos de querer descubrir cómo funcionan las bacterias o qué es lo que hacen las bacterias en el cuerpo humano, que empezaron a descubrir todas estas series de enfermedades, las causas y las características o lo que provocaban dentro del organismo humano. Tenemos entonces que posteriormente el descubrimiento posterior de los virus, en este caso por Dmitri Ivanovsky en 1892, nos dice que el virus del mosaico del tabaco pasaba los filtros que retenían las bacterias. Agentes que no creen en medios artificiales en el laboratorio como lo hacen las bacterias, ha permitido realizar algunas modificaciones en los postulados de Koch. Durante todo el siglo XIX se descubrieron y estudiaron los agentes causantes de enfermedades en el hombre y los animales. A finales del siglo XIX surge la microbiología agrícola. Se descubren bacterias nitrificantes y el rol de estos en la circulación del nitrógeno en la naturaleza. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, digamos que con palabras más simples, vamos a tener que se descubrieron nuevas bacterias o en este caso nuevos microorganismos que vinieron a modificar o vinieron a, eh, a darle otra interpretación a no solo a las enfermedades, sino también otra connotación
a cómo se pueden aprovechar o mecanismos o procesos que se van a encontrar dentro del cuerpo, tanto de los animales como del ser humano, que pueden ser beneficiosos o en su defecto pueden afectar directamente la salud, pues ya sea de los animales o del ser humano. ¿Sale? O sea, los nuevos descubrimientos de los microorganismos a partir de los postulados de Koch vinieron a revolucionar, vinieron a tener mejores descubrimientos para el beneficio de los humanos y de los animales. Bien, esto nada más, hasta aquí vamos a tener que son aportaciones, em, pues digamos que dentro de las más importantes que pudieron haber existido. Obviamente tenemos que existieron muchísimas más aportaciones, eh, pero es adentrarnos únicamente en lo que es la historia y bueno, eso como tal no nos compete tanto. O sea, sí es importante como tomarlo en cuenta y decir, ¿sabes qué? Pues a ver, de los más importantes a lo mejor fue Pasteur, fue Koch, entre algunos otros. Ujú. Pero pues tampoco vámonos de lleno a toda la historia de la microbiología, pues dado que no están estudiando biología ni cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es como de los factores más importantes o el preámbulo más importante de la historia o antecedentes históricos de lo que es como tal la microbiología. Vamos ahora con otro factor importante que es la microbiología básica. Vamos a entrar en materia. Tenemos entonces que, bueno, ¿cuál es el concepto de microbiología? ¿Qué es la microbiología como tal, no? Tenemos entonces que la microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de los organismos más pequeños, minúsculos, invisibles a simple vista y que podemos llamar microorganismos o microbios. Y procede del vocablo griego, que en este caso es micro pequeño, bios vida y logos que es estudio o tratado. ¿Sale? Entonces vamos a tener que en este caso la microbiología como tal va a estudiar los microorganismos, ajá, o también conocidos como microbios. Específicamente entonces tenemos que la microbiología es el estudio de los microorganismos, de su biología, su ecología y, en nuestro caso, su utilización en la producción de bienes agrícolas o industriales y su actividad en la alteración o deterioro de dichos bienes. ¿Sale? Vamos a hacer un punto aquí. Como bien nos dice aquí, entonces tenemos que la microbiología va a ser aquella que va a estudiar como tal la biología del, del producto, su ecología y la utilización y la producción de los bienes. En este caso, cuando hablamos de bienes agrícolas o industriales, estamos hablando de productos o materia prima como tal, lo que son las verduras, las frutas, los cereales, todo tipo de alimento que provenga de la naturaleza y de la tierra y que después va a tener un proceso para convertirse en un alimento industrializado. Estos alimentos industrializados como tal, nosotros vamos a encontrar alteraciones y deterioros de dichos bienes a partir de los microorganismos, ya sea para un bien, es decir, para una conversión a beneficio del producto o bien una conversión por microorganismos patógenos, lo que nosotros vamos a conocer como descomposición de los mismos. Bien, entonces tenemos que esta definición hace necesaria la de tres conceptos que se incluyen en ella. En este caso, lo que son microorganismos, biología y ecología. El conocimiento de la biología y la ecología microbiana son imprescindibles para poder comprender de qué forma los microorganismos interaccionan con los seres humanos y qué tipos de relaciones establecen entre ellos. Por tanto, entonces, la microbiología estudia la morfología. En este caso, la morfología es la estructura interna y externa y sus formaciones especiales. También estudia la citología. En este caso, la citología es el estudio de las características de las células.
Recordemos que no todos los microorganismos son iguales. En este caso vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar virus, vamos a encontrar bacterias. Y todo esto va a depender cómo funcionan también o qué provocan en el organismo. En este caso la citología, que es el estudio de las características de la célula, es ver cómo va a reaccionar la célula a partir de que tiene unos huéspedes. Principalmente hablemos de los virus. Recordemos que el virus afecta directamente a lo que son las células y obviamente las células tienen una reacción específica con contacto con los virus. También tenemos en esta parte lo que es la fisiología. La fisiología como tal son las formas de desarrollo y los procesos vitales de los microorganismos, ¿sale? De qué manera van a desarrollarse, cómo se van a reproducir, etcétera, etcétera. Luego tenemos la parte de la ecología, donde las relaciones que mantienen los microorganismos con el medio ambiente y los demás seres. ¿Cuáles son las condiciones en este caso para que pueda sobrevivir una bacteria, un virus, entre algunas otras cosas? La genética y bioquímica de los microorganismos, así como su papel e importancia para la vida animal y vegetal. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el estudio de la microbiología como tal es un todo. O sea, es el todo de los productos que tienen vida, productos que pueden albergar microorganismos. En general, hablemos de bacterias, hablemos de hongos, hablemos, vuelvo a repetir, a lo mejor de virus, parásitos, entre algunas otras cosas. ¿Sale? Entonces vamos a tener que la microbiología tiene una gran importancia dentro de la vida animal y vegetal. Bien, entonces tenemos que la importancia de los microorganismos en los alimentos es más evidente. La producción de alimentos por técnicas microbiológicas es una actividad a larga distancia. Los microorganismos alteran los constituyentes de los alimentos de forma que los estabilizan permitiendo su mayor duración. Y además proporcionan compuestos que confieren sabores característicos a los alimentos por ellos producidos. Esta faceta se complementa con la acción de microorganismos alterantes de alimentos y responsables de su deterioro, de forma que se hagan inaceptables por los consumidores. Desde el punto de vista sanitario, los alimentos pueden ser vehículos de infecciones, en este caso la ingestión de microorganismos patógenos, o de intoxicaciones, que son ingestión de toxinas producidas por microorganismos, graves en este caso. En este sentido, se han desarrollado las técnicas de control microbiológico de los alimentos. ¿Sale? Entonces vamos a tener que los microorganismos tienen gran importancia e incidencia dentro de los alimentos. ¿Sale? Vamos a tener que, tanto como para bien como para mal. O sea, a final de cuentas no dejan de ser importantes. Son importantes a lo mejor para que tengan consistencia los alimentos. Son importantes para darles un sabor específico a los alimentos. Pero también es importante saber de ellos y conocerlos y saber cuáles son sus condiciones de reproducción y cuáles son sus condiciones en las cuales nosotros o a nosotros nos va a hacer daño. ¿Vale? Entonces sí tiene mucha importancia esta parte de los microorganismos. Bien, chicos, estamos en el último minuto. Vamos a dejar que termine esta sesión y los veo de regreso en 10 minutos. Los veo de regreso 7:55, ¿vale? Sí, chef. Perfecto, chicos, ahorita los veo de regreso.
Vamos a seguir donde nos habíamos quedado. Mm, 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 mm. Sale, nos habíamos quedado en la diapositiva anterior. Vamos a seguir con esta. Bien, tenemos entonces que la importancia de los microorganismos en los alimentos es más evidente. La producción de alimentos por técnicas microbiológicas es una actividad de larga historia. Los microorganismos alteran eh, los constituyentes de los alimentos de forma que los estabilizan permitiendo su mayor duración y además proporcionan compuestos que confieren sabores característicos a los alimentos por ellos producidos. Esta faceta se complementa con la acción de microorganismos alterantes de los alimentos y responsables de su deterioro de forma que se hagan aceptables por los consumidores. Desde el punto de vista sanitario, los alimentos pueden ser vehículos de infecciones, en este caso lo que es ingestión de microorganismos patógenos o de intoxicaciones, ingestión de toxinas producidas por microorganismos graves. En este sentido, se han desarrollado las técnicas de control microbiológico de los alimentos. ¿Sale? Tenemos entonces que, hablando específicamente sobre esta parte de los microorganismos, ¿sale? Vamos a tener que, bueno, vamos a tener que encontrarnos microorganismos alterantes y estos microorganismos alterantes, pues bueno, pueden ser tanto para bien como para mal, así de simple. Bien, vamos con las áreas de la microbiología, ¿sale? Ok, tenemos que dentro de las áreas o de las diferentes vertientes que puede estudiar la microbiología, existen estas. Tenemos lo que es la bacteriología. En este caso, la bacteriología tenemos que es aquella que estudia las bacterias, microorganismos, procariotas, unicelulares de estructura relativamente simple. Algunos ejemplos de ellos es el Staphylococcus aureus, el Bacillus subtilis, la Escherichia coli o Pseudomonas aeruginosas, ¿sale? Entonces, en este caso van a ser aquellos organismos que van a tener una estructura simple, van a ser organismos unicelulares, como los que tenemos abajo. También la microbiología va a estudiar lo que es la micología. La micología se le denomina de esta forma al estudio de los hongos, microorganismos eucariontas, que son quimioheterótrofos, pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares. Algunos ejemplos de ellos es el Aspergillus fumigatus, la Histoplasma capsulatum, la Candidia albicans, entre algunos otros. ¿Sale? Estos nombres son específicamente nombres de algunos hongos o mohos. Si nos damos cuenta, en la parte de abajo tenemos algunas de las formas, digo, porque hay más todavía,
pero tenemos algunas de las formas de lo que son como tal los hongos y los mohos. Vamos a tener que la forma clásica del hongo que nosotros conocemos y de ahí algunas otras formas específicas que vamos a encontrar según el tipo de alimento. Por otro lado, tenemos que también estudia la virología. ¿Sale? En este caso, la virología es aquella que estudia los virus, agentes submicroscópicos filtrables, parásitos unicelulares obligados, que poseen un solo tipo de ácido nucleico, rodeado de una cubierta proteica. En este caso, algunos ejemplos es el virus de la rabia, el virus de la poliomielitis, el virus del sarampión. Sí, bueno, entendemos que existen gran variedades de virus, en verdad, grandes variedades. Y cada una cada tipo de virus tiene una forma distinta. Existen diferentes formas de los virus. Ujú. Pero todos ellos, bueno, específicamente poseen un ácido nucleico, ¿sale? O sea, este centro, este nucleolo, este ácido nucleico, es el que va a llevar toda la reacción genética como tal de este virus y el que nos va a afectar, ¿sale? Y de hecho, recordemos que el virus, o todos los virus, se alimentan directamente de lo que son las proteínas. Es por eso que tienen una cubierta proteica la cual los rodea. Por otro lado, también estudia la protozoología. Ujú. En este caso, la protozoología es aquella que se encarga de estudiar los protozoarios, que son aquellos microorganismos unicelulares eucariontas. Por ejemplo, la Giardia lamblia, la Etanoevea histolítica, el Trypanosoma cruzi, entre algunos otros. ¿Sale? Que son como tal protozoarios. También va a estudiar como tal la inmunología. La inmunología es aquella que estudia los mecanismos de defensa del huésped contra las enfermedades, ¿sale? Es decir, cómo actúa como tal el, el sistema inmunológico, ajá, o cómo actúa o cada sistema inmunológico de algunos microorganismos. Porque aunque no lo creamos, hay microorganismos que tienen métodos de defensa. En este caso, si hablamos específicamente de algunas bacterias o de algunos virus, estos específicamente tienen sistemas de defensa. Así como nosotros, nuestro organismo tiene sistemas de defensa, que en este caso nos van a permitir a veces que no nos enfermamos. Lo mismo va a suceder con algunos virus o con algunas bacterias. Estos mecanismos de defensa van a surgir para que puedan evitar su eliminación. ¿Sale? Bien, entonces vamos a tener que existen también distintas aplicaciones de la microbiología. ¿Sale? La microbiología la vamos a encontrar en muchos ámbitos o muchos aspectos, muchas áreas de la vida. En este caso vamos a encontrar la microbiología en la medicina, obviamente conocida como microbiología médica. Nos dice que es la rama de la microbiología que se encarga de estudiar los microorganismos causantes por enfermedades, en este caso los patógenos. También se encarga de la prevención y control de enfermedades infecciosas. Es decir, una vez que la microbiología reconoce o estudia aquellos microorganismos principalmente patógenos, la misma medicina es quien se va a encargar de la prevención y el control de este tipo de enfermedades, dado que conocen las reacciones o que a través de los estudios a través del tiempo han podido encontrar diferentes características dentro de estos microorganismos, es obvio que tenían que estudiar la parte eh, ¿cómo se llama? De la prevención, la parte de la elaboración de medicamentos y el control específico para las enfermedades o las infecciones. Tenemos que también, tenemos que también existe la microbiología de los alimentos, que es justamente pues la que vamos a tocar nosotros en este curso. Y tenemos que entonces esa microbiología de los alimentos ya
tanto los efectos dañinos como los efectos beneficiosos de los microorganismos sobre los alimentos. El papel beneficioso incluye el uso de microorganismos en la preparación de alimentos tales como los quesos, salchichas, el yogur, entre algunos otros. Vamos a tener que, cuando hablamos específicamente ya de la parte de encurtidos, entramos a un punto que se llama conservación y entramos a un punto que se llama también, ¿cómo se llaman? Productos pues alterados o productos procesados o productos que bueno que contienen este tipo de microorganismos y que van a venir a modificar y beneficiar como tal el producto. Por otra parte, los microorganismos son responsables de algunas de las más serias intoxicaciones alimentarias y causan también la descomposición de gran variedad de los alimentos. Mm, mm. Por otro lado, también vamos a encontrar lo que es la microbiología del agua y nos dice que es muy importante que el agua, perdón, es muy importante que el agua para su consumo humano y para otros usos esté pura y libre de bacterias patógenas. La microbiología del agua se ocupa de obtener aguas en óptimas calidades o de óptima calidad y utiliza microorganismos con el fin de regenerar las aguas de desecho y hacerlas útiles. ¿Sale? En las famosas plantas tratadoras de agua, no solo se trata como tal de la filtración, o sea, uno de los tantos procesos a lo mejor que tienen las aguas de desecho, número uno es la filtración, es hacer que el agua se vea limpia, sale que se vea clara. Pero aunado a eso, aunado a todo eso, también es importante entender que el agua a veces también, o la mayoría de las veces, se le integran microorganismos. ¿Sale? Estos microorganismos lo que van a hacer es algunos matar microorganismos patógenos. ¿Sale? Por otro lado, tenemos la microbiología agrícola. Tenemos que los microorganismos juegan un papel muy importante en la agricultura, tanto desde el punto de vista beneficioso como perjudicial. La microbiología agrícola estudia ambos aspectos, entre otros, el papel de los microorganismos en la formación y fertilización de los suelos, el control de los insectos dañinos para las plantas mediante el uso de microorganismos y los efectos dañinos de los microorganismos sobre las plantas. ¿Sale? Vamos a tener que también dentro de esta parte de la agricultura o la parte agrícola, la parte de la microbiología va a jugar un papel sumamente importante. ¿Sale? Entonces vamos a entender que obviamente vamos a entender que si nosotros descubrimos o entendemos cómo es que afectan estos microorganismos como tal a la planta, vamos a saber que a lo mejor una planta o X fruta o X verdura, pues a lo mejor ya no está en estado consumible, ¿sale? O qué beneficios va a traer a lo mejor esta plaga para que pueda ser consumible. Ejemplo de todo esto, de la microbiología como tal, es el huitlacoche o huitlacoche, como lo quieran llamar, en el maíz, ¿sale? Recordemos que al final de cuentas es un hongo, y este hongo pues surge a partir de las condiciones en las que se encuentra y algunas bacterias y algunas, bueno, sí, principalmente bacterias que nosotros o que se pueden encontrar dentro del maíz principalmente, ¿sale? Entonces, bueno, así sucesivamente nosotros vamos a ir encontrando. Otra vertiente importante que vamos a encontrar es la vertiente de la microbiología veterinaria. Ok, en la microbiología veterinaria tenemos que existen enfermedades infecciosas de varios tipos, las cuales son responsables de la muerte de muchas mascotas y de animales de granja. La microbiología veterinaria se encarga de la prevención y control de esas enfermedades. ¿Sale? O sea, vamos a encontrar que a las mascotas y a los animales como tal, para el consumo humano,
existen diferentes bacterias, principalmente, algunos virus, pero principalmente son bacterias. Bacterias que son o que pueden captar como tal en el aire, pueden captar en un suelo específico, este, pueden captar tras una herida, porque obviamente digo, si un animal tiene una herida, una llaga, pues no va a ser como que se siente en su cama y no salga, ¿no? Sino por las condiciones en las que se encuentran los animales a veces, la proliferación de este tipo de bacterias, pues es muchísimo más grande. Entonces sí es muy importante también esta parte de la microbiología veterinaria. Chicos, denme un segundito, por favor. No me tardo, regreso. Vengo, ¿eh? No me tardo.
Listo, perdón, ya estoy de vuelta. Ok, entonces estábamos en esta parte de de la microbiología veterinaria. Tenemos que entonces es encargada de las enfermedades infecciosas de varios tipos y que son responsables de la muerte de muchas mascotas y de animales de granja. La microbiología veterinaria se encarga de la prevención y control de estas enfermedades. Por otro lado, tenemos también la microbiología industrial. En este caso, la microbiología industrial nos habla de productos de considerable valor económico y se obtienen como resultado del metabolismo microbiano usando como sustrato desechos agrícolas, desechos industriales y productos naturales de bajo costo. Entre los productos obtenidos de fuentes microbianas tenemos algunos antibióticos, tenemos hormonas, tenemos enzimas, entre muchos otros productos. Con solo mencionar, pues bueno, algunos desde el punto de vista médico, pero también en esta parte de la microbiología industrial tenemos algunos otros como lo es el vino, como lo es en este caso la cerveza, que es uno de los principales ejemplos que podemos encontrar en cuanto alimentos industrializados, pero al mismo tiempo con una reproducción o con un metabolismo microbiano. Ujú. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, en el caso de la cerveza, vamos a tener que se encuentra en uno de los mayores mercados económicos del mundo. El mercado económico de la cerveza es uno de los mercados más grandes. Digo, no vamos a mentir, aquí en México tenemos una de las empresas más grandes a nivel mundial, o mejor dicho, dos de las empresas a nivel mundial que están posicionadas como de las mejores o de las empresas más grandes de cerveza en el mundo. En este caso, Grupo Modelo, que es la principal o la más grande, que literal como Coca-Cola tiene presencia pues casi en todo el mundo. Y en este caso, posteriormente tenemos lo que es Cervecería Moctezuma, que también Cervecería Moctezuma, pues bueno, ha tenido muchos cambios importantes a nivel económico y a nivel empresarial a lo largo o en los últimos años. Por otro lado, tenemos la microbiología aplicada al control de calidad de medicamentos y cosméticos. Uno de los aspectos más importantes del control de calidad de productos de esta naturaleza es el análisis microbiológico dirigido a la enumeración de la población microbiana total, incluyendo hongos filamentosos, en este caso lo que son los mohos, y levaduras, y la búsqueda de gérmenes patógenos tales como la salmonella, el Escherichia coli, el Staphylococcus aureus y el Pseudomonas aeruginosa. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el control de calidad microbiano o de la microbiología en este tipo de productos, pues, bueno, va a jugar un papel importante dentro de los mismos. Por otro lado, tenemos la microbiología espacial. En la microbiología espacial nos dice o se hace referencia a veces como exobiología, la cual estudia la posible existencia de microorganismos en el espacio exterior y en otros planetas. También incluye el estudio de uso potencial, perdón, de microorganismos como fuente de alimento, energía y para el mantenimiento de un balance oxígeno-dióxido de carbono apropiando, perdón, oxígeno-dióxido de carbono apropiado en las naves espaciales. Vale, entonces vamos a tener, bueno, aquí lo menciona como un postulado quizá, nos dice la posible existencia de microorganismos en el espacio exterior. Pero bueno, nuevos estudios y noticias o artículos de los cuales he podido leer, bueno, nos dice que como tal los microorganismos pues sí existen, o sea, los microorganismos en el espacio exterior sí existen. O sea, forman parte pues de algunos lugares específicamente, pero de que existen, los existen, y son microorganismos que algunos son ya conocidos y que únicamente han podido descubrir
nuevas características de los mismos. No recuerdo ahorita el nombre del microorganismo, pero hubo un microorganismo específicamente que, bueno, ya era conocido aquí en la Tierra y conocían como ciertas características de este microorganismo. Pero al hacer estudios se encontraron que pudieron encontrar ese, creo que era una bacteria. Esa bacteria me parece que en el espacio exterior. Y lo sorprendente de todo esto es que tras ciertas características de estas bacterias, se dieron cuenta que eran o venían a ser termófilas, que iban a tener cierta resistencia a las temperaturas del espacio exterior, siendo que son exageradamente frías. ¿Sale? Entonces, bueno, sí existen estas bacterias y bueno, van a tener características especiales. Por otro lado, tenemos esta parte que nos habla de la microbiología bélica. Nos dice que dentro de la microbiología bélica consiste en el uso intencional de microorganismos vivientes y sus productos tóxicos para causar daño e incluso la muerte al hombre, animales y o planetas. Por ejemplo, el 10 de abril de 1972, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas firmó un convenio sobre la prohibición del desarrollo y producción y almacenamiento de armas biológicas, cosa que pues no se ha respetado, ¿no? Pero supuestamente en 1972 se firmó ese convenio. Ahora, se supone, hablando específicamente de esta parte de las armas biológicas o la microbiología bélica, se supone que de los principales países que en realidad llevan a cabo este tipo de prácticas y tienen armas biológicas es Estados Unidos, es Rusia y en este caso Corea del Norte. ¿Sale? Se supone que ahorita son pues las tres potencias que tienen bajo su mando una variedad pues de armas biológicas como tal, ya desarrolladas y probadas. Entonces está complicada esa parte, porque bueno, hoy en día muchos, muchos conflictos se están dando principalmente por este tipo de cosas, de las guerras bélicas, perdón, sí, la guerra bélica o guerras biológicas, que dicho sea de paso, son quizá hasta más mortales que una guerra normal, o sea, una guerra con armas. La verdad es que sí es como complicado. Pero bueno, no, eso ya es punto y aparte y ese es otro tema. Regresando a esta parte entonces a las aplicaciones de la microbiología, vamos a entender que sí existen diferentes vertientes donde vamos a encontrar la microbiología o diferentes disciplinas que nosotros vamos a encontrar la microbiología. Nosotros en el curso nos vamos a enfocar justamente en esta que es la microbiología de los alimentos. Es aquella que nos va a permitir entender la transformación y nos va a permitir entender el porqué de algunas cosas. En este caso, lo que es la conservación. La conservación es uno de los factores más importantes que vamos a encontrar en este curso. Ajá. Dado que independiente a que existe una transformación de un alimento, que existe un alimento prefabricado, un alimento procesado, está como meramente incluida la parte de la conservación. Ejemplo, un ejemplo muy básico y muy sencillo. Si nosotros hablamos de una mermelada, nosotros vamos a entender que, número uno, estamos cumpliendo con un producto de prefabricación o un producto procesado. Es decir, que tiene ciertas sustancias añadidas que le van a permitir al producto tener otra consistencia, tener a lo mejor otro sabor, entre algunas otras cosas. Pero al mismo tiempo, tras, tras añadirle todas estas sustancias, también se van a desarrollar en los alimentos factores de conservación. Y estos factores de conservación igual van a depender del tipo de sustancias que nosotros estemos utilizando. Si nosotros hablamos de una mermelada, podemos hablar desde una goma espesante o podemos hablar desde directamente lo que es el azúcar. Recordemos que un método de conservación es la adición de azúcar.
mientras más concentración de azúcar exista en el producto, eh, va a ser menos probable que se generen o que crezcan bacterias. Sí van a crecer, pero van a tardar demasiado, porque el medio en el que se están cultivando no es el medio correcto, ¿sale? Pero bueno, chicos, vamos a dejarle hasta aquí con esta presentación o con esta parte de introducción, porque realmente lo del día de hoy fue una introducción a lo que fue o a lo que es la microbiología, un poquito de lo que se trata la microbiología y cómo vamos a ir entrando en materia como tal de todo esto. Más adelante, como les comentaba, vamos a ver la posibilidad de hacer algunas prácticas. Yo creo que los viernes va a ser el día correcto para hacer la práctica, pero mientras vamos a seguir avanzando. Yo creo que todo lo que va a ser el primer parcial lo vamos a ver en teoría y vamos a avanzar lo más que podamos en teoría para que posteriormente retomemos una que otra práctica, ¿sale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que se les compartió el día de hoy. No, chef, todo bien. Nos vemos la próxima semana. Uy, sí, pues bueno, nos falta ahorita la otra clase, pero sí, dentro de lo que es la materia, pues bueno, vamos a retomarlo la próxima semana y vamos a ir un poquito ya más a fondo. Vamos a entrar a todo lo que son las clasificaciones y cosas de ese tipo que hablamos ya más en materia de sustancias y algunos ejemplos de cómo funciona todo este tipo de cosas, ¿sale? Dale, chicos. Bueno, vamos a dejar que termine la sesión. Le faltan 5 minutos para que termine esta sesión. Y una vez que termine, son las 8:32. Vamos a terminar como 8:37. Pues los veo de regreso a como 8:42, 8:43. Los veo de regreso para la sesión de grupos y convenciones, ¿sale? Recordemos que, bueno, se pudo hacer la modificación para que se diera la clase antes y no hasta las 10:20, ¿vale?